Bueno, como habíamos anunciado, está con nosotros el economista Fernando Camaño, con quien vamos a conversar primero sobre el tema de la seguridad social, porque aunque él es economista, todo el mundo pensaba que él era médico cuando fue superintendente de salud y riesgo laboral, porque era un manejo tan correcto que mucha gente pensaba que él era médico. Y yo recuerdo que en una reunión, no, yo no soy médico, yo soy economista. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Antonio. Gracias, Alexander, por la invitación. Muy a gusto con ustedes. Gracias. Dime una cosa. Yo hablaba con Antonio hace 2 días sobre la situación de la seguridad social y él decía, óyeme, pero la gente después que pasamos de 60 a 65 años no tenemos seguridad social, no hay salud, ninguna ARS te vende un salud. ¿Y hacia dónde es que vamos? Preguntaba él. Y yo le pregunto, ¿y hacia dónde es que vamos entonces? Mira, primeramente, porque no tenemos tanto tiempo, sobre el comentario que hiciste, fíjate, te voy a recordar que el artículo 1 de la ley 8701 especifica claramente para qué es el sistema dominicano de seguridad social. Es para el financiamiento de derechos establecidos en esa ley y en otras que han modificado el 8701. O sea, no tienen que ser médicos, tienen que ser especialistas en financiamiento de derechos sociales. No, pero yo me refería a que tu manejo fue tan correcto que mucha gente pensaba que eras médico. Lo entendí, pero que la gente, como estábamos en el primigenio, estábamos en los inicios del proyecto de aplicar una ley que tenía 6 años sin aplicarse, por lo menos en aseguramiento en salud, la gente entendía, y además recuérdate que yo sustituí al doctor de Filló, y la gente percibía que tenía que ser un médico. Vamos de nuevo entonces en la situación que estamos. Mira, estamos en una inopia, estamos en una situación donde al gobierno, además de otros aspectos, no le interesa seguridad social. El año pasado, antes de las elecciones, sometieron un proyecto de modificación de la ley, nadie le hizo caso y los agentes económicos y poderes fácticos lo objetaron y nadie. ¿Se quedó eso así? Yo lo critiqué, yo vine a prensa, yo vine a medios, ni siquiera los sindicatos, todo el mundo se cayó, porque arriba no gustó. Entonces, se han pasado el tiempo diciendo que la ley, esa ley que ya estamos a 23 años de su promulgación, requiere adecuaciones, pero recordemos que hubieron varias leyes que la adecuaron, que la modificaron, que la enriquecieron inclusive, como la 1320, por ejemplo. En definitiva, no es un tema para ellos. Lamentablemente lo que hay es que eficientizar lo que tenemos para el financiamiento de la salud. Podemos hablar mucho sobre el tema, pero no quisiera quitarte la oportunidad ni quitarme yo la oportunidad de tratar otros. Pero fíjate, el único gasto en salud que tiene rendición de cuentas es el que va a la ARS SENASA y a las ARS privadas a través de los reguladores. Porque los 120.000, que ahora serán 140.000 millones, que va al sector salud, nosotros sabemos en qué se está gastando. Lo estamos viendo, los 40% de partos de inmigrantes haitianas y un gran negocio, igual que el de las municiones que son contrabandeadas a Haití. El mismo relajo, es que hay un desorden en términos generalizados. El gobierno no está gobernando, nosotros estamos haciendo oposición. Pero una posición moderada porque estamos recién iniciando. Y ahora mismo, en estricto sensu, tengo que recordar que estamos en el Congreso, el segundo Congreso nuestro del partido, que es necesario para darnos ciertos lineamientos generales que requerimos. Pero temas de sobra, señores, para pedirle que renuncie y se vaya. Miren si es serio. Nosotros estamos conscientes del desorden institucional que hay. Pero ¿hasta dónde tú empujas para que un gobierno recién iniciado le vaya mal? Es el país también que hay que pensar, y hay que pensar como estadista. Y tenemos como líder a un estadista, que es Leonel Fernández. Pero la gente, yo veo el debate sobre ¿cómo es la salud primaria? El sistema de atención primaria. Claro. Que se habla mucho de eso. Incluso se habla de que el colegio médico, por un lado, ha torpedeado de eso. Pero
como que no hay interés. Mira, en poner eso en lo que vigencia. no se ha avanzado, que la ley exige, son los intereses económicos y de grupos. Tú acabas de poner un ejemplo. La atención primaria es una estrategia de atención por niveles. No es un lugar específico. Pero y esto es ya huelga decirlo, pero recordemos que el Colegio Médico Dominicano está gobernado por especialistas. La gran mayoría, los médicos generales y médicos de familia, que son realmente los importantes para poder prevenir y tener un servicio que puede entrar a un sistema protocolizado, que tampoco lo tenemos. España tiene el 33% de los médicos son médicos de familia y médicos generales, pero ya funciona. Y quisiéramos que aquí funcionara, pero vuelvo atrás. Si no hay voluntad política de imponer lo que se tiene, que se ha hecho mucho con esa ley, inclusive nosotros que no nos correspondía. Recordémonos que no nos correspondía el compromiso moral, pero sí el compromiso institucional, porque fuimos gobierno y nos tocó hacer que se cumpliera el régimen contributivo en salud, porque no lo quería tampoco el sector privado. No. Señores, ustedes recuerdan cómo quien les habla venía permanentemente aquí a los medios a explicar lo que estábamos haciendo y lo que hicimos. Nosotros dejamos el 62% de cobertura nacional en salud. Ahora está en el 96%, pero nosotros lo llevamos al 62%. Y no era la ley que nosotros habíamos diseñado y habíamos propuesto varias veces, como partido, como grupo político. Tocó el que promulgó Hipólito Mejía, pues bien, continuidad del Estado. Le dimos para adelante. A pesar de que muchísimos sectores se oponían, incluyendo muchos médicos. Y no entienden todavía, pero el programa no iría bastante, sigue metiendo en lo que debemos hacer, inclusive sin ley, Alexander y Antonio. Inclusive sin que se apruebe esa ley, porque ya fracasaron en estos 4 años. Nosotros no tenemos ninguna esperanza de que ellos lo vayan a hacer. Lo que quiere decir que o se llevan de propuestas que vengan de la oposición para ir mejorando, o realmente entre todos las cambiamos antes del 28, en el cual seríamos gobierno de nuevo. No, pero yo insisto en una cosa, Fernando. ¿Qué se va a hacer con esas personas? Porque si a mí me pensionan hoy y yo no me quedo sin empleo, me quedo también sin seguro. Y se supone que una persona después de los 60 a los 65 años es que más necesita de un médico. Yo te voy a decir algo, no peor. Ahora en el año 26 van a empezar ya más cantidad, se va a sentir más el requerimiento de pensiones de aquellos que han cotizado en el régimen contributivo. Ya los que pasan de 65 años pueden ir a buscar su dinero. Han habido resoluciones, luego de mucha presión, que han resuelto ese problema. Pero el tema es que empezamos tarde, una buena parte de la población empezó tarde a cotizar. Pero en ese régimen contributivo se le ha dicho, y nosotros lo hemos propuesto en nuestro programa de gobierno, lo hemos propuesto permanentemente en los medios. Se requiere de un apalancamiento, de un régimen mixto que complemente esa falencia para la generación que empezó a cotizar y la vida no le va a alcanzar para cotizar. Entonces, hay un sinnúmero de problemas inmersos en el diseño de ese sistema previsional. Y lo hemos dicho también, que no va a alcanzar un 30% de tasa de reemplazo de su último salario, habiendo cotizado y llegado a la edad reglamentaria con el número de meses cotizados. Entonces, el Estado tiene que intervenir. Sin embargo, lo que ha hecho este gobierno es de manera graciosa, festinada, dar de parte de nuestros impuestos pensiones a mucha gente que nunca trabajó en el sector público, por ejemplo, con unos salarios que nadie va a alcanzar. Ahora en el 26, y de los pocos que han salido ahora, no lo van a alcanzar. Entonces hay una injusticia social impuesta desde el gobierno, desde Palacio, firmando ese tipo de pensiones. Y dice el señor Tony Peña que este es un gobierno social.
el más social de todos. Sobre eso hay mucho que decir y podríamos entrar en materia en su momento, porque somos de la convicción que transparencia no ha habido ninguna en los proyectos, en los programas sociales y en Supérate. Le voy a recordar pero es que que la delicadeza de eso tiene a Cristina Fernández de Kirchner presa y parte de su equipo por un mal manejo de los programas sociales. Eso se ha utilizado simplemente para la compra de las elecciones pasadas y apuntalar los nuevos candidatos. Pregunten a quién la encargada de Supérate está apuntalando como candidato. Ustedes hablaban hace un rato, yo lo escuchaba, de los candidatos del PRM. No los hay. No tienen bagaje, no tienen legado, no tienen formación. Lo que tienen es mucha plata y mucha plata nuestra de nuestros impuestos. Y así querían meternos una modernización fiscal. Qué ironía, qué cínicos. Pero una cosa, Fernando, la atención primaria implicaría menos ingresos para los médicos que el colegio médico, o es simplemente porque está controlado por los especialistas. Es que vamos a un tema de definición. Es que los médicos no solamente son los especialistas. Ya te dije, han dejado de lado la gran mayoría que son los médicos generales y de familia, que son los que no están probando del bacalao que se corta. Es más, esta misma semana, cuando acaban de pactar con el gobierno un reajuste salarial en el sector público, por ejemplo, dejaron afuera a los enfermeros por ahora y las enfermeras. Mira, aquí todo se hace por el inmediatismo. Este gobierno reacciona a problemas puntuales de manera, pero no ha tenido ni tiene una noción de Estado, no tiene un programa de gobierno que lleve a cabo, ni siquiera en el 20, cuando lo que llevaron a la Junta Central Electoral fue un borrador donde quedaron el compromiso de someter el definitivo y tampoco se hizo. Porque ellos no creen en eso. Ellos dicen que han llevado a 5 millones, creo que fue que el seguro, ¿cómo es? El que es subsidiado. Mira, el régimen subsidiado. El del SENASA subsidiado. El régimen subsidiado SENASA. Y SENASA es un desperdicio, lamentablemente, porque no le duele nada. Recibe el 14% de la cápita que reciben las ARS privadas. Y tienen el mismo regulador que es el superintendente. Nosotros, desde que estuvimos en esa posición, que salimos en el 15, insistíamos permanentemente que la cápita debe ser la misma y las exigencias deben ser las mismas. Es que no puede haber, y eso no lo aceptamos en la Fuerza del Pueblo, no pueden haber ni médicos de primera y médicos de segunda. No puede haber servicio de primera, servicio de segunda. Pero sobre todo no puede haber un afiliado al sistema donde la propia ley dice que tiene que recibir el mismo paquete, con la misma oportunidad y acceso al servicio y calidad del servicio. Y tú me tengas a SENASA con un 14% de la cápita. Pero imagínate, si se le entregan enteras, porque es el problema también, como debe ser, a los 5.77 millones de dominicanos que están en el régimen subsidiado de SENASA. Si lo hicieran, pasaría lo que está pasando con los programas de Supérate. Y como en efecto, ustedes recuerdan, ¿quién dirigía el sector externo en la campaña? Bien. ¿Y qué pasó con todas las denuncias de compra de voluntades, emitiendo tarjetas, Antonio, apócrifas? Nosotros que fuimos los que formamos esos programas de protección social, de transferencias monetarias condicionadas, como se debe llamar, porque tú tienes que sacar a la gente de la pobreza, tienes que irlo condicionando a otro tipo de actividades productivas, a ese núcleo familiar. Pues tienen 1 millón, a principios de este año, que ya son más, 1.520.000 familias pobres. Si tú me le estás dando un subsidio de 2.000 pesos y lo estás haciendo por una tarjeta, lo estás haciendo por una cuenta de débito del Banco de Reserva, que es por paquete, por sacos, ahí, si eso resistiera auditoría, que no lo hay, porque aquí no hay ni cámara de cuenta, ahí está el preso Ñengo. Vamos a la pausa. Seguiremos conversando sobre esto y vamos a entrar más al término político y la situación del país y qué está haciendo la Fuerza del Pueblo. Volvemos. Continuando con su programa, hay una acción o un programa del gobierno que es
uno de los que el presidente y los organismos sociales del gobierno han manifestado, y para ello es uno de los logros fundamentales, que es el aumento de la tarjeta de 1.600 pesos. La tarjeta Supérate. Supérate a 2.000. Además, vi a Tony Peñaguaba planteando un sinnúmero de programas y cómo llega a la ciudadanía, que yo creo que entonces están haciendo un gran trabajo en beneficio de la población y del pueblo, porque él mencionaba 10 o 12 programas de cómo le llega a los pobres y cómo ha aumentado con relación a los gobiernos del PLD los beneficios. Mira, A favor, ¿cómo usted mire. eso de la tarjeta todo eso es. ¿Usted está de acuerdo que el gobierno ha hecho un gran trabajo? Eso lo formamos nosotros, con un trípode fundamental que ya no existe. La administradora de subsidios sociales, que es la tesorería, que tiene que darle seguimiento a esto y a los bancos. Eso lo tienen cerrado. Eso eso está inoperante. El sistema único de beneficiarios lo asumieron para el Ministerio de Economía y no funciona tampoco. Es el encargado de tipificar pobreza y mapear pobreza. Y en eso se montaba lo que era el programa Solidaridad. Ahora le cambiaron el nombre, le aumentaron enormemente los volúmenes de recursos, pero eso no tiene forma de que demuestren cómo le llega a la gente. Eso es mentira. Ni siquiera lo publican, Antonio. ¿Por qué antes sí se publicaban? Se publicaba y la propia tarjeta, el plástico, te decía el nombre, la cédula, quién recibía. Ahora no tiene nombre. Nada. Apócrifa. ¿Por qué? ¿Por qué? Me va a decir que le está llegando. ¿A quién le está llegando? Si nadie sabe. Que me diga, que yo son nuevos programas. Bullshit, como dicen los gringos. Ese dinero no hay constancia que le llega a la gente. Le llegó en masa, múltiples, cientos de miles de tarjetas y cuentas de débito formada y emitida por el Banco de Reservas, que tampoco tú te enteras si la tienes. Entonces, ¿quiénes han manejado esa plata? Lo hemos dicho muchas veces. Varios de los directivos de nuestro partido lo ha denunciado y lo ha demostrado. No se sabe quién, son apócrifas. Han elevado hasta principios de, casi llegando a las elecciones, a 1.500.000 y tantos mil familias. Pero resulta y viene a ser que sus estadísticas dicen que pobreza extrema son 84.500 familias, más 500 y tantos mil en pobreza moderada. Tú la sumas y son 600 y pico de mil familias supuestamente en pobreza moderada y extrema, que se le llama vulnerable. Perfecto. Pero si yo estoy erogando recursos para 1.500.000 y tantos mil, yo tengo 800 y tantos mil supuestas familias que lo estarían recibiendo y no son pobreza moderada y pobreza extrema. ¿Quiénes son esa gente? ¿Quiénes son esa gente? Porque ni siquiera publican lo que realmente las reciben. Pero ¿quiénes son esa gente? Son cuadros barriales del partido, del PRM, el partido más corrupto que ha dado el país en todo este siglo pasado y lo que va de año. Incluyendo los gobiernos de Danilo Medina. Incluyendo el gobierno de Danilo Medina. Lo digo responsablemente. Ellos se excedieron, provocaron división de nuestro partido. Perdimos las elecciones y se desacreditaron. Eso lo sabe todo el mundo. Yo no tengo pelo en la lengua para decir las cosas como la pienso. Ellos se buscaron la situación que están. Pero a esta gente le superaron. Esto lo superaron. Ahora mismo, les cuento, que están formando un cónclave de transparencia. Yo le pido al presidente de la República que el primer tema sea que le digan a este pueblo quiénes, nombre, apellido, lugar, reciben las transferencias monetarias condicionadas que se supone que son condicionadas. Que se supone, supérate, y el Banco de Reservas están pagando. Eso se lo hemos requerido varias veces. Y no lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de publicarlo hace tiempo? ¿Por qué? ¿Para usar a manos llenas los recursos?
¿En qué? En compra de las elecciones pasadas. ¿Y ahora para qué? Apuntalando candidatos propios. No nos vamos a callar, nosotros hacemos oposición, pero hacemos oposición con pruebas. Todo lo que estoy diciendo son los pocos números que publica el Ministerio de Economía al respecto. Fernando, usted es economista. ¿Cómo usted ve la situación en términos económicos, ya no solamente del área de la salud, sino en términos general, sobre la situación después que no fue de buen agrado el paquetazo fiscal, y que esto va a traer como consecuencia, y estamos viendo que el gobierno ha tenido que introducir adendum en lo que tiene que ser en el sueldo de los médicos? Eso va a afectar enormemente la salud, porque no hay inversión para hospitales ni para equipos, igualmente para otras obras. O sea, ¿cómo usted ve el gobierno de Luis Abinader en el aspecto meramente, porque vemos los organismos internacionales y el Producto Interno Bruto un 5.1 con una economía estable? ¿Cómo usted ve la situación del país en términos económicos? Mira, lo primero es que lo único que le han dado a este pueblo es esperanzas sin fundamento, mintiendo a cada momento, en un momento y en el que sigue. Le mienten hasta sus médicos. Yo creo que hasta durmiendo mienten. Miren lo siguiente. Ustedes han visto las estadísticas donde dicen que tenemos una población en el 49% endeudándose en las tarjetas solamente para comprar alimentos. Tenemos una población que ya conoce, y lo hemos publicado, y los organismos respectivos lo han hecho, de 49,000 pesos por canasta básica familiar. Sabemos que los salarios están muy por debajo de 49,000 pesos, los de la gran mayoría. Solamente hay que entrar a ver los cotizados en la Seguridad Social y se van a dar cuenta. Estamos en pobreza creciente. El 5.1 estimado es un número más. Hay dos clases de mentiras para el político irresponsable: la mentira per se y las estadísticas. Las mentiras per se y las estadísticas. Desde muy fina a nivel de Banco Central, porque son muy finas esas, a la que dan entidades como esta, que yo acabo de analizar. Aquí no es cierto. La gente tiene ahora mismo, y hay una publicación reciente de encuesta, donde tenemos la pobreza, o sea, la necesidad de cumplir, que no llega a los 30 días. Estamos en número 1 en Latinoamérica sobre el tema de la búsqueda de alimento diario, o sea, hambre. Hambre, a pesar de los 2,000 pesitos que ellos dicen que Supérate le entrega, que no le llega a esa población. No es cierto. No tienen forma de demostrarlo. Lo hemos exigido permanentemente. Entonces, no hay tal estabilidad económica. La tasa de cambio, ¿dónde está? 60 y pico. Yo me pregunto, si usted quiere hacer una modernización fiscal, que es muy bonito el nombre, aquí se necesita una reforma fiscal. Nosotros la queremos. Pero la queremos incluyendo exenciones fiscales, que da y sobra los 120,000 millones que ellos querían. ¿Por qué antes de eso no explican los 45,000 millones de deuda nueva que ha suscrito ese Congreso PRM, ese Congreso y Abinader? ¿Por qué no explican esos 45,000 millones de dólares? No estamos hablando de pesos. Bien. ¿Por qué no explican por qué este gobierno tiene 3/4, o sea, de millón como empleados públicos? ¿Por qué el gasto corriente de este gobierno es tan excesivo? Lo vemos a cada rato y se queja muchísima gente, casi 10,000 millones solamente en publicidad en medios. ¿Por qué eso no se dice y se demuestra primero el por qué y luego nos hablan a nosotros de más impuestos? Si no se para la sociedad en meses pasados, nos hubieran metido un IVA generalizado. Esta gente no tiene conciencia social. Esta gente llegaron a hacerse más ricos ahí. ¿Eran ricos cuando llegaron? Algunos, Okay. porque lo heredaron, algunos.
Algunos sí los hay. Pero en la mayoría, sin experiencia de Estado. Sin ideología, claro, porque la ideología, lo he dicho muchas veces, hoy en día es para los pobres. La ideología es para los pobres. Sin ninguna visión de partido, sin ningún programa de gobierno realmente conocido y discutido. Pero están reduciendo el tamaño del Estado con No la me eliminación digas. de varias instituciones. Pero tú viste que las tres fueron 3 comisiones, 3 ridículas comisiones. No, el MESIR y el Ministerio de Educación. ¿Por qué no preguntan cuánto solamente el programa Supera tienen gastos operativos? Después súmenle el resto. Y verán qué está pasando. Es un dispendio generalizado. Y ahora lo que vemos es un presidente que tiene esto suelto en banda. Ya hemos dicho, lo dice nuestro presidente, el gobierno está descarrilado. Si lo empujamos más, pierde el país. Le vamos a hacer oposición, pero hay razones de sobra para decirle, váyanse, renuncie y váyase. Como lo hacen en Europa. Lo que pasa es que somos presidencialistas, no tenemos un sistema parlamentario, sino ya nos hace queda rato estudiarse fuera. Ya. Poco tiempo y no podemos dejar de hablar sobre aunque estamos a destiempo, aunque ya en los medios, en la opinión, se habla de elecciones del 2028 y se habla de los candidatos. ¿Cuál es el candidato de la Fuerza del Pueblo? Mira, nosotros tenemos un candidato natural y el país tiene un candidato natural y seguro ganador, Leonel Fernández. Pero algunos sectores políticos, unos buscando pantalla, otros porque se han dejado provocar, han caído en una discusión estéril que no van a lograr división, que es lo que buscan. Tenemos 2 candidatos para algunos sectores. Nadie lo tiene. Ni siquiera el PRM, que tiene como 5 aspirantes, a ninguno se le puede llamar 11. candidato. 11, dices tú, Alexander. 11. Nosotros tenemos 2 ciertos por la popularidad que tienen. Entonces nosotros vamos por el carril de adentro. Sin embargo, es uno. Porque esos 2 son uno. No hay forma de que lo dividan. Me refiero a padre e hijo. No tengo que abundar más. Bueno, todo está dicho. Tremenda entrevista. Este tipo de entrevistados son buenos porque hablan, plantean posiciones además con una capacidad de Estado que es el objetivo fundamental de este gobierno. Oriental sobre las situaciones políticas, económicas y sociales de la República Dominicana. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en un programa más en su canal 12:45 de 8 a 9 de Teleradio América, Trazando Rutas.